que está con nosotras el profesor Juan Valdés. Juan Valdés es director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y es una persona también que tiene muchos años, ¿verdad?, siendo conocido en los medios de comunicación. Yo particularmente le vi por vez primera hablando del inglés, del idioma, del inglés como segunda idioma y cómo debía asumirse en las escuelas, liceos y colegios de República Dominicana. Señor Valdés, bienvenido a la plaza. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Realmente yo dirijo 5 instituciones. Una de ellas es Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, por la cual ahí fue presido. Que le conocí. Y claro. Soy el presidente del colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, al igual que dirijo el St. Lawrence International School. Su agenda está bastante cargadita. La educación, yo llevo 35 años trabajando en el área educativa, tratando de lograr que mejore la educación dominicana, y en el año 2019 llevamos una propuesta a la ADP para que se desarrollara su observatorio educativo, para que tuvieran investigación científica con la cual poder ayudar a mejorar la educación dominicana. Y entonces, mi primera pregunta no tiene quizás mucho que ver con lo científico, ni con lo que se ha observado, al menos en este año escolar, porque estamos a horas de que inició. Pero definitivamente el país ha reaccionado con mucha sorpresa y en otros casos con mucho rechazo a propósito del paro de docencia que se realizó en Bonao. No, la ADP es la primera en condenarlo. La ADP mandó a todas las... Primero es que la gente confunde la ADP. La ADP tiene 155 seccionales. Me están hablando de una. De 155 Pero entonces seccionales. Quisiera decir esto, que el comité ejecutivo de la ADP, sus brazos, su control no llega a los municipios. No, es que esa parte del comité ejecutivo no es una seccional. Cada seccional, cada provincia tiene sus situaciones. Y la ADP, te reitero, es una institución que tiene a nivel nacional las 32 provincias a 155 seccionales, que cada una tiene una realidad distinta. La ADP condenó ese paro como gremio porque el lineamiento fue de que las clases deben iniciar. Ahora, lo que sucedió ahí es un tema de que toda arbitrariedad genera arbitrariedad. Eso fue un tema entre un dirigente de esa región y un dirigente gubernamental que lo sometió a la justicia por supuesta difamación e injuria, cuando esa persona lo que dijo fue de la ADP sometió a esa persona, a mí no lo sometió, sino que lo denunció por supuestamente ser una botella. Ahí empezaron ambos a tener diferencias. No debe suspenderse la clase por eso. Es un error. Y la ADP misma lo ha condenado. Ahora, tú me estás hablando de una seccional que afecta a 27,000 estudiantes, me parece. Aquí tenemos 500,000 de niños que se quedan sin clase el año entero. Y yo no veo a Educa ni a ninguna de las instituciones que son parte del negocio del Ministerio de Educación, de ese botín, reclamando nada de eso. Pero vamos a estar claros aquí, porque he visto que Educa lo rechaza. Educa es una institución que tiene que revisarse, porque Educa es un contratista del Ministerio de Educación y a la vez es miembro del Consejo Nacional de Educación, y eso es una violación a la ley. Usted no puede ser miembro del ente que regula la educación dominicana y a la vez ser un contratista del Ministerio de Educación. Eso es un serio conflicto de intereses. Entonces, ¿qué pasa con ese 500,000 de niños que se queda fuera de la escuela? ¿Dónde está Educa? ¿Dónde están los defensores de que no se pierda un día de clases? De todos modos, en este país, todos los días se pierden 2 horas de clases. De las 8 horas de la jornada escolar extendida, por las deficiencias que tienen las escuelas públicas, deficiencias de recursos humanos, de medios y recursos para el aprendizaje, de infraestructura escolar. Aquí de esas 8 horas, nuestros estudios evidencian que no se aprovechan más de 6. ¿Dónde están los defensores del derecho a la educación? Educación no es equivalente a ir a la escuela, porque para empezar en este país no hay escuelas. Aquí hay guarderías. Cuando usted va a una escuela pública, usted va a guardar a un niño 8 horas ahí. ¿Por qué guarderías? Porque a mí no cumplen con los requerimientos básicos del diseño curricular dominicano. Educar no es ir a la escuela. Pero lamentablemente, o sea, antes de pasar a otros temas en torno a este incidente, yo siento que la ADP tiene malas relaciones públicas, en el sentido de que a pesar de las denuncias que hace, que son ciertas, que son válidas de lo que pasa con el sistema educativo, muchas personas condenan su método de lucha y de repente el método de lucha de paro
no soluciona, o sea, se empaña la lucha. Es que ese no es un método de lucha. Pero empaña la lucha, o sea, las personas condenan de que los niños no reciban las clases y se empaña el propósito de mejorar la educación. Nosotros también en términos de gremio. Nosotros condenamos lo mismo. Lo que pasa es que acá, recuérdate que la ADP es un sindicato. Y aquí el poder de los medios y el gran presupuesto multimillonario los tienen los grupos de intereses de este país y el mismo gobierno dominicano, que gastan cientos de millones de pesos en propaganda, en control mediático. Yo invito a todo el pueblo a que lea el libro de Noam Chomsky, que se llama Ilusiones Necesarias, de 1988, para que entiendan cómo es que mentalmente se controlan a las poblaciones y cómo es que a través de la propaganda y la manipulación mediática se ha creado una imagen errónea de lo que es la lucha sindical. La ADP es el sindicato más exitoso de América Latina. Si aquí hubieran 10 ADP en este país no habrían pobres. Señor Porque Valdés, el problema del sindicato, del sindicalismo, es que tienen que entender qué es la ADP. La ADP es un sindicato. ¿Qué es un sindicato? El sindicato está para defender los derechos de los trabajadores. No las reivindicaciones, sus derechos. La Internacional del Trabajo, la Internacional de la Educación, te explica esto. El problema de este país es que han destruido los sindicatos. El ex director del Departamento de Trabajo, lo que sería el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, Robert Reich, tiene un libro que se titula The System, Who Wrecked It? El sistema, ¿quién lo arruinó? Y él te dice que la pobreza en América completa ha crecido proporcionalmente a la desaparición del sindicalismo. ¿Por qué? Porque ¿quién reclama los derechos del trabajador? Señores, en este país, la canasta familiar promedio está por encima de los 46,000 pesos y el sueldo promedio del sector privado no es ni el 50% de esto. Señor Valdés, sin embargo, antes de finalizar el año escolar pasado, 2024-2025, la ADP estaba haciendo algunas solicitudes al Ministerio de Educación y se reunieron para hablar de algunos acuerdos que se iban a estar realizando. Dentro de esas luchas, también se le mostró al Ministerio de Educación las deficiencias que íbamos a tener para este año 2025. Claro que sí, yo te puedo decir algo, señores. La ADP ha firmado con la Presidencia de la República, como testigo con el Defensor del Pueblo, 2 acuerdos. Y nosotros hemos llevado 14 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. Ninguna las han cumplido. O sea, aquí se quejan, por ejemplo, de que necesitamos mejores maestros. Y nosotros estamos de acuerdo. Los maestros tienen que mejorar. Pero ¿cómo mejora un maestro? Si la ley manda al ministerio a evaluarlos cada 3 años y hace 7 años que no evalúan a los maestros. La evaluación de desempeño docente, que es el único diagnóstico que te permite tener una prescripción de las necesidades formativas que tienen. Ellos no han sido capaces de hacerlo. Y cuando lo iban a hacer, hicieron un negocio corrupto, el exministro Ángel Hernández, con la Organización de Estados Iberoamericanos, una empresa española que aquí se llama la OEI, que tiene más de 1.200 millones de pesos en contratos ilegales con el Ministerio de Educación. Sí. Y ellos lo que hicieron fue un contrato siendo esa institución miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño. Pero todo es así, miren. El hecho de que hoy tengamos un déficit de más de 6.400 aulas y que se quede más de 500,000 de niños fuera de la escuela es una violación al derecho constitucional a la educación. Señor Valdés, retomando el caso Bonao, pero retomando esa misión, esa visión que tiene la ADP y que bien estoy de acuerdo con usted en el tema de que tiene que representar los derechos de los profesores, de los maestros de República Dominicana. Entonces, tomando en cuenta eso, en esos escenarios de discusión, la ADP ha valorado cambiar el método de lucha, o sea, que el paro, que la huelga, sobre todo porque el estudiantado es grandemente afectado y se lo está diciendo año tras una año. Egresada de escuela pública. Y yo recuerdo cuando yo estaba en 6º grado de primaria que hubo una huelga que superó los 2 meses. Después de ahí no he visto huelga tan larga, pero sigue el mismo método. Entonces uno dice, si estamos en el 2025, ¿por qué insistir? ¿Por qué usar el mismo método de los 70, de los 60, de los 80, de los 90? ¿Por qué no tener otra manera de conectar y de reclamar? Lo primero que deben entender, como les he dicho, es que la protesta es la última, es el último recurso que agota la ADP. Primero, se lleva un informe. Nosotros desde el Observatorio Educativo hacemos los estudios de inicio, de finalización, de desarrollo del año escolar. Llevamos los informes. Quien más lucha por los derechos de los niños y de su educación es la ADP.
quien más reclama que los niños tengan buenos medios y recursos para el aprendizaje, buena alimentación escolar, buena infraestructura escolar, políticas socioeducativas, Señor Valdés, es la ADP. pero recuerda que no es, en mi caso mi pregunta, no es el fondo, no es la validez de la demanda, que la entiendo muy válida, es la forma. Bueno, algo importante, la Constitución Dominicana te da el derecho a la protesta. No podemos aquí satanizar lo que es la protesta como último recurso. Vamos a estar claros. Lo primero que hace la ADP es hacer un informe. Lo lleva a las autoridades. Todo comienza a nivel distrital, en el distrito educativo. Luego lo escala a la regional. Luego lo escala al ministerio. Señores, entiendan algo. Primero, llevamos los reportes. Luego nos reunimos con las autoridades. Luego hacemos un convenio en el Palacio Nacional frente al presidente y el defensor del pueblo. No cumplen uno solo de los 14 compromisos durante 4 años. Y la última instancia, el último recurso que se agota es la protesta. Ahora, ¿cuándo fue la última huelga de la ADP? Usted no la va a recordar. Huelga nacional, no es recuerdo. que Recientemente no confundamos la protesta con la huelga. Primero, no confundamos el que en una provincia haya un problema y que ahí se tome una decisión, porque este país tiene 32 provincias. Aquí se ha satanizado. El problema de este país es que ha dejado de hacer huelga y ha dejado de protestar. Este país está como está hoy porque al dominicano lo han convencido, violando la Constitución de la República, de que no debe protestar. Además que cuando hay una asamblea de maestros se suspende la docencia. Eso está mal. Cuando se muere la mamá de la maestra. No, eso no, cuando se muere la mamá de la maestra, no. Sí, recuerda que el Código Laboral sí te da unos días a ti. No, a ti sí, yo digo la o sea, pero no, a mí me llevaron a velorio, profesor. Sí, ¿tú sabes por qué hay malas relaciones públicas? Sí, porque ese tipo de ideas se repite. Eso que tú acabas de decir se queda en el imaginario público siendo falso. Es que profesor, lo que sí yo debo decir. Disculpa, Isabel. Disculpe, profesor. Que no ocurra a nivel nacional, que no ocurra en las escuelas urbanas, puede ser. Que sea falso, no. Porque conozco escuelas en San Francisco de Macorís, en Cotuí, de manera particular, que hasta cuando muere la mamá de la directora, se suspende la docencia. Tú estás hablando de una escuela. Para ir, sí, bueno. para ir al velatorio, a la vela de. Entonces, la docencia universal está muy sujeta a intereses particulares. No, pero tú estás hablando de una escuela y es un tema de cultura dominicana, que en una escuela muere la directora, muere la madre de la directora, y en empatía quizás la comunidad va. Pero mira, eso pasa en los colegios privados. Profesor, igual, porque es un tema de cultura. Profesor, hay un tema particular. Yo entiendo la parte de que la ADP tenga que hacer estos paros para poder llamar la atención del Estado. Yo entiendo que por eso es que se hace. Y creo que es la forma, porque si no, no le van a escuchar. Lamentablemente, yo entiendo. Sin embargo, lo que sí vemos es que luego que se sientan en la mesa con la ADP y le hablan del aumento salarial, por ejemplo, suelen mermar este tipo de llamados, este tipo de solicitudes. Y entonces vemos que hay cosas que se quedan en la... en el aire. ¿Cuándo fue la última vez que la ADP hizo una huelga por sueldo? Díganmelo. Porque es que ustedes están lamentablemente desinformados. No. Siempre que la ADP habla, el tema salarial está... Le decía, profesor, mire, cuando le hacía la primera pregunta, pero usted mismo dijo que tienen que defender las reivindicaciones del gremio. Eso, o sea, sí, que es lo principal. Pero hablemos claro. O sea, lo principal es defender al gremio. Hablemos de los 3 pasados años. Díganme cuándo fue que la ADP suspendió las clases en este país por un reclamo de sueldo. Es que no están informados. Mira, usted tiene razón en algo. Cuando usted dice que la ADP tiene quizás que mejorar sus relaciones públicas. Su comunicación. ¿Sabe por qué? Porque es que, mira, claro, usted dijo algo muy importante. La ADP tiene 55 años. Y en el pasado se daban muchas cosas. Yo llegué a la ADP en el año 2019 porque yo entiendo que el mejor método de lucha es la investigación científica. Desnudar la verdad sobre qué pasa en la educación dominicana. Y lo que hemos hecho en los últimos años, a través de nuestros estudios, es precisamente esto. Ahora, llega un momento, como dice ella, en que el último remedio es la protesta. Yo lo entiendo. Ahora, por ejemplo, ¿qué reclamaba la ADP? Por ejemplo, en el último año, como le decía al principio de la pregunta, en el año 2024-2025, ustedes reclamaban lo del banco de elegibles, que es correctísimo. Correcto. Lo de las licencias médicas a los profesores, que es correctísimo. Es el único órgano que usted tiene que pagar su licencia médica, y eso no es correcto. Una maestra embarazada. Una maestra tiene que pagar su propia tiene que licencia. pagarle a Eso otra no es persona. correcto. ¿Qué es eso? Hablaban también del aumento salarial, hablaban de la calidad del alimento, de las condiciones en las que se encuentran las aulas en las que los profesores trabajan. Una serie
una serie de peticiones que yo las veo todas correctas, pero se sentaron en la mesa del diálogo, Sí. hablaron de algunas de ellas, pero hay otras que se quedaron en el aire. Por ejemplo, el mismo tema del banco de elegibles. Correcto. Eso es un asunto que para mí es de necesidad para ustedes los profesores, porque así un profesor no tiene la carga de tener 40 niños en un aula y puede brindar una mejor educación, pero se ha quedado ahí. ¿Por qué no continúan con la lucha? No es así. No. Sí. Nosotros ahora estamos reclamando, por ejemplo, miren, este es nuestro último estudio del año pasado, se va a publicar el de este año, condiciones de finalización del año escolar. Yo les voy a leer cuáles eran los reclamos de la ADP. Finalizó el año escolar. El año escolar. Yo le voy a leer a ustedes 2024. cuáles eran, no los reclamos, dice aquí, recomendaciones y solicitudes de la clase docente. Primero, debe declararse de carácter prioritario la construcción de las miles de aulas que generan el déficit de cupos que enfrenta. Eso hace un año. Hoy se queda 500,000 de niños fuera de la escuela. La ADP tiene un año reclamando eso. Segundo, solicitamos a las autoridades que procedan con mayor eficacia al nombramiento y envío del personal docente y administrativo que hace falta en las clases docentes. Señores, hoy el Ministerio de Educación te habla de moral y cívica, pero no tienen moral para hablar de moral y cívica porque están violando la Ley General de Educación al nombrar a las personas que se quemaron en la prueba de maestros y mandándolos a las escuelas públicas, a los reprobados, para pagarle la mitad del sueldo de un maestro titular. Entonces, ¿de qué calidad educativa me están hablando? ¿De qué bien del niño? Si usted lo que está haciendo es que tomando a los que se quemaron para ser maestros y nombrándolo como empleado administrativo y mandándolo a dar clases, violando la Ley General de Educación, el reglamento del Estatuto del Docente, la Ley 4108 de Función Pública. Entonces, lamentablemente, las autoridades tienen una narrativa totalmente falsa. Ahí no hay moral ni hay cívica. Porque usted no puede hablar de moral y cívica violando la ley, nombrando a una gente que no pasó la prueba de profesor y después diciendo que usted quiere mejor educación. Y hoy en qué edad, con los niños del nivel inicial, los del banco de elegibles, los pocos que han sido nombrados, han sido por las protestas. Y esas protestas no implican paralización de clases, porque también mucha gente entiende, hay una protesta. Protestar, yo fui quien lideró la protesta del banco de elegibles. E hice 3 protestas frente al Ministerio de Educación. ¿Qué alega el ministerio para no designar a un maestro que ha pasado la prueba, que está en un banco de elegibles Mira, esperando? el mayor problema. ¿Cuál es el alegato? El mayor problema que tiene la educación dominicana es que tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo el Ministerio de Educación. Porque alegatos no son más que simplemente el hecho de que estamos trabajando en eso. Usted tiene un equipo, un gabinete que no es experto en educación. No es experto en educación escolar. Ahí tú tienes un ministro nuevo que no es especialista en educación, que es un abogado, pero entonces el presidente de la República le deja a un gabinete de Ángel Hernández. O sea, el gabinete que fracasó es quien hoy acompaña al ministro que no es especialista en educación. O sea, tú tienes un gabinete inexperto que no ha sido capaz de mejorar ni siquiera uno de los indicadores de eficiencia interna del Ministerio de Educación. Yo invito a todo el pueblo dominicano a que entre en Internet a el portal de estadísticas del Ministerio de Educación y vaya a lo que se llama indicadores de eficiencia interna. Tenemos más niños reprobados. Hoy hay 75,000 niños menos en la escuela que en 2019. Hoy la calificación de pruebas nacionales... ¿Que desertaron? ¿Qué? No es excepción. Simplemente que no tienen cobertura en las 6 regionales más pobladas de este país. ¿Dónde es que está el déficit de aulas? Regional 04, San Cristóbal. Regional 05, La Romana y San Pedro. Regional 8, Santiago. Regional 10 y 15, Santo Domingo. Y la Regional 12 de Higüey y El Ceibo. Por más que tú quieras, el año escolar comenzó con 30 escuelas cerradas en Higüey y un déficit de 10,000 niños que se quedan fuera de la escuela. La directora del distrito dice que esas escuelas están abiertas, que 20 de ellas eso es falso. Abiertas. Nosotros presentamos públicamente el listado. Ella está mintiendo porque tenemos el listado. Y recuerden algo, quienes están en la escuela son los maestros, no los funcionarios públicos. Usted tiene gente dirigiendo este Ministerio de Educación que nunca ha ido a una escuela pública, que no tiene conocimiento de la escuela pública. Valdés. Mire, para terminar esa parte, se pasaron las primeras 2 semanas del año escolar en agosto, entrenando a los maestros para que este año implementen el enfoque STEM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Cuando ustedes dicen que van a trabajar con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, señores, hoy el 93% de los niños que van a las escuelas públicas no tienen una tableta ni un computador. ¿Cómo vas a hacer technology? El 72% de las escuelas públicas no tienen un laboratorio de ciencias. ¿Cómo vas a trabajar con science? O sea, te están hablando de cosas
que son un imaginario de otro planeta, de Finlandia. Aunque hay países que están descartando el uso, por ejemplo, de la tablet y de la computadora. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el desarrollo del lenguaje a través de la computadora. Y te puedo decir que yo soy el asesor de la ley sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos de la diputada Kimberly y el diputado Jason. Nosotros, por lo que abogamos... no se ha aprobado, creo. No, es una propuesta. Es una propuesta, pero ¿cuál es el tema? El tema es que toda la investigación científica te dice que no se aprende mejor a través de la tecnología. Yo invito a todo el país a que descargue lo que se llama el proyecto de aprendizaje visible del Dr. John Hattie, donde te dice qué funciona y qué no funciona en educación, científicamente probado. Hay mucho negocio en la tecnología educativa y mucho de mito educativo, pero la psicología cognitiva y toda la investigación científica demuestra que no se aprende mejor así. Estoy hablando de una investigación científica que mide el tamaño del aprendizaje. No se aprende mejor con un iPad. No, güey. No, porque es que la naturaleza del aprendizaje no ha cambiado en el ser humano en millones de años. Entonces, ¿por qué cambian los libros cada año? Pero es que, mira, el exministro Ángel Hernández, teniendo 13 millones de libros ahí comprados y aprobados después de 5 años de evaluación, decidió que no, que los libros de texto lo iba a hacer el ministerio. Un engaño, una estafa. Les dijo a los dominicanos que los libros de texto iban a costar menos. Y hoy los libros de texto cuestan 12% más. Tercero, les dijo que íbamos a tener mejores libros, pero los libros tienen cientos de errores. Yo fui el evaluador del libro de primaria de tercero, de primaria, de matemáticas, y yo le encontré 600 errores a ese libro. Búsquelo en mi canal de YouTube, uno por uno detallados. Entonces, lamentablemente aquí lo que tenemos es un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana que privan al pueblo dominicano del derecho constitucional a la educación. No dejen que nadie les diga que es malo protestar. Lo malo es suspender clases, no protestar. Y nosotros no estamos de acuerdo con la suspensión de clases. Ya para finalizar, ¿cuáles serían los próximos pasos? ¿Habrán más protestas? ¿Habrán más paros? ¿Y cómo vislumbras el año escolar que viene? Mira, ahora hay un gran tranque. Con el INAVIE. El INAVIE, señores. Nuestro último ¿Qué piensa de ese bono? El 52% de los niños no recibió ni su uniforme, ni su mochila, ni sus zapatos. Señores, que ustedes hablan de la escuela pública, pero no van a la escuela. Aquí no hay escuela pública, aquí hay guarderías. Ahí los niños van a hacer lo que puedan por 8 horas. Entonces, lo que estamos luchando por el derecho de los niños a la educación somos los maestros. Yo creo que el gran error del pueblo dominicano es creerse el cuento de que protestar es malo. Este país está arruinado porque los dominicanos ya no protestan. Pero ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso para nosotros es inminente que se evalúe a los docentes. Aquí hace falta mejores docentes. Pero ¿cómo sin un diagnóstico de sus necesidades tú vas a mejorarlos? Entonces, la evaluación de desempeño docente está pendiente. Está pendiente también el tema curricular. Está pendiente lo de la alimentación escolar, los libros de texto. Las escuelas públicas están llenas de fisuras. Tienen filtraciones, paredes rotas. Aquí se está arriesgando la vida de millones de niños yendo a la escuela, hasta en zonas de falla sísmica, documentado. Entonces, primero, nosotros exigimos al presidente de la República el nombramiento de un gabinete de gente competente dirigiendo la educación dominicana. No podemos tener a gente ahí por razones políticas, porque me dicen que están politizando la educación, pero el presidente es un político y el ministro es un político. Ni el presidente ni el ministro son expertos en educación, son dos políticos. Y encima de eso tienen un gabinete que no es especialista en educación escolar. Tú los escuchas hablando, pero no tienen dominio de la realidad educativa, no lo dominan ni científicamente ni en términos de gestión pública. La investigación educativa lo revela. La educación es una ciencia. Si vamos a hablar de educación, hay que hablar con propiedad. Bueno, gracias, profesor Juan Valdés. Realmente es muy grato conversar con usted, sobre todo por el elemento de la investigación, de soportar, de darle un soporte válido a las denuncias, a los reclamos y de encuerar la realidad educativa dominicana, porque podemos tener diferencias con la ADP respecto al método de lucha, pero honestamente nunca he visto que ha hecho una denuncia que no esté amparada en la realidad de nuestras escuelas, en la realidad de nuestros liceos. Gracias, Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que nos ha acompañado acá en esta conversación en la Plaza Radio Show. Ha sido un placer. El placer es mío, gracias.